bienvenidos a Bitácora de Sitio UG. Este es un programa de debate, de diálogo con académicos expertos en el área de turismo y de investigación turística. Mi nombre es Celeste Nava, profesora de la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos de la Universidad de Guanajuato, y se ha creado este programa para hacer voz, crear un espacio para levantar la voz del fenómeno del turismo con expertos en el área. El día de hoy, nuestro invitado especial es el doctor José Eduardo Vidaurri Arechiga, es profesor de la licenciatura en Administración de Recursos Turísticos de la Universidad de Guanajuato. Él pues es un gran investigador, historiador de profesión y tiene un doctorado en turismo por la Universidad de San Martín de Torres, en Perú. Y bueno, bienvenido al programa, doctor, a este primer programa de Bitácora de Sitio. Es un gusto y un placer que nos acompañes. Muchas gracias, Celeste, muchas gracias por la invitación. ¿Qué te parece la idea de crear un debate, un espacio de reflexión sobre los temas turísticos? Bueno, a mí me parece de entrada estupendo porque es importantísimo reflexionar sobre uno de los temas de mayor actualidad en nuestra época. Simple y sencillamente, si pensamos lo que esto representa, la movilización más grande de seres humanos en los tiempos modernos. El turismo está representando un fenómeno verdaderamente sorprendente que genera beneficios para la economía, que genera una diversificación de muchos aspectos de nuestra vida social. Así es, doctor. Para iniciar el programa de hoy, pues te hemos invitado porque pues, reconocemos tu trayectoria como historiador, has conservado grandes temáticas y gran investigación en este tema, y consideramos pertinente que a nuestra audiencia pues nos platiques, nos contextualices con un diálogo meramente académico sobre la historia del fenómeno del turismo. Sabemos, como dices, que es un gran movilizador de personas, de motivos de viaje, pero también moviliza otras cosas, capital, bienes, dinero, recursos, infinidad, ¿no? Pero en el contexto histórico queremos que nos rescates, que nos refresques un poquito la memoria sobre cómo ha transcurrido el fenómeno, pues desde épocas iniciales, ¿no? Desde cómo se dieron los primeros viajes, el origen de la palabra tour, que es el que le da, pues, es el que cobija todos los estudios turísticos y que es un gran motivo, es un gran, pues sí, motivo de viaje y motivo pues para hacer la investigación, ¿no? Claro, sí, pues con mucho gusto. Claro que yo pienso que el tema de los viajes está particularmente dentro de la naturaleza humana, ¿no? Viajar es parte de nuestra esencia y en efecto podemos detectar cómo desde la antigüedad, ¿no? Se han desarrollado múltiples desplazamientos con la intención de viajar, de conocer otros lugares. Recordemos, por ejemplo, en la antigüedad tradicional o en la antigüedad clásica, lo que tiene que ver con culturas, con civilizaciones como China, India, Persia, ¿no? En el caso de la antigüedad tradicional, o en el caso de la antigüedad clásica, Grecia y Roma, cómo se hacían estos desplazamientos para conocer las grandes ciudades, las grandes construcciones. Ir a conocer las pirámides representaba entonces una motivación sobresaliente para los viajeros de la época antigua, conocer las ciudades más importantes de la civilización helénica. Pienso en Grecia, pienso en Esparta, pienso en Tebas, ¿no? Pienso, por ejemplo, como ya Pausanias en la época de los griegos había desarrollado una guía para viajeros, una guía para turistas que llegaban a las principales ciudades y entonces Pausanias les daba esta orientación a través de un libro de qué monumentos visitar, en qué lugares podía comer, en qué lugares podía hospedarse. Es decir, está dentro de nuestra naturaleza, un poco más cercano a nuestros tiempos, digamos, ¿no? La Edad Media se caracteriza por estos viajes que se desarrollan en torno a la motivación religiosa, conocer los sagrados lugares, conocer los recintos en donde ocurrieron pasajes importantes de la tradición religiosa, particularmente de la católica, aunque lo tienen también el resto de las religiones, ¿no? Hay que recordar todavía, por ejemplo, que esta peregrinación obligada que hacen los musulmanes a la Meca, pues es factor de una movilización de viajeros importantísima, ¿no? Sí, a esto le vamos sumando un poco más de aspectos sobresalientes en el tiempo.
Llegamos, por ejemplo, a la época del Renacimiento, en donde los grandes viajeros, los grandes descubrimientos geográficos, pues abren un poco más la puerta para que estas motivaciones se vean resueltas con el conocimiento de regiones pues poco exploradas, ¿no? El viaje que se genera por esa curiosidad, por lo exótico, por lo extraño a uno, por lo extravagante, ¿no? Esta necesidad de conocer, por ejemplo, pues paisajes tropicales o paisajes nevados, o, es decir, cómo la naturaleza también tiene este factor de atracción. Y fíjate que nos mencionas esto de la guía que se había utilizado en estas sociedades antiguas, y es una práctica que actualmente los turistas, los viajeros pues siguen retomando, ¿no? Uno cuando va a un lugar lo primero que buscas es, tienes la curiosidad de saber qué voy a encontrar allá, qué voy a conocer allá, y muchas de las ocasiones seguimos utilizando estas guías, y que ahora se han sustituido por los teléfonos inteligentes, por las tabletas, por incluso aplicaciones que se han creado para conocer el destino antes de que yo esté in situ, es decir, en el lugar donde voy a llevar la experiencia turística, ¿no? Claro, Son sí. prácticas ya generacionales, pero el trasfondo de todo esto es el conocimiento al destino, ¿verdad? Claro, siempre han existido estos instrumentos, y qué bueno que lo mencionas, es una referencia importantísima, porque son de alguna manera pues los medios con los que obtenemos la información que nos permite movernos con cierta seguridad, con cierta fortaleza en un destino, ¿no? Al que podemos visitar. Ahora las redes sociales influyen mucho también, te dan recomendaciones en tiempo real de dónde comer, de qué calidad es la comida, dónde hospedarte, el mejor precio, en fin, ¿no? Y hablando de tiempo real, vamos a hacer una pequeña pausa en unos momentos para continuar con, después de la era media que me decías, donde estamos ahorita en el contexto histórico, que nos sigas hablando qué ha pasado un poquito en el Renacimiento, en el siglo XIX, cómo han cambiado las modas de viaje hasta llegar a un momento actual, poder contextualizar a la gente que nos está viendo la importancia del turismo hoy día, y que nos platiques un poquito más sobre estos detalles, ¿te parece? Con todo gusto. Vamos a hacer una pequeña pausa en unos momentos más para retomar temas importantes, ¿no? Nos has hablado ahorita de la importancia del conocimiento en las sociedades antiguas, nos has hablado también de el detalle tan particular de la guía. ¿Cuál es el nombre de la guía? Pausanias, el escritor helénico que escribió estas guías fabulosas. Y que ahora se han replicado en todo el mundo, ¿no? O sea, con ya diversas editoriales, ¿no? Finalmente, las guías turísticas pues han sido un espacio para contener el conocimiento de un destino, y que el turista, a partir de la lectura, de la visualización de las imágenes, inclusive, puede darse una idea de lo que va a llegar a conocer en su momento de viaje. ¿Cierto? Cierto, absolutamente. Bueno, pues ahora sí, yo creo que nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con el doctor José Eduardo Vidaurre. Hola, mi nombre es Cindy, estudio la licenciatura en Derecho y estás viendo Televisión UG.
regresamos a Bitácora de Sitio UG. Estamos con el doctor José Eduardo Vidaurri Arechiga, que nos está compartiendo pues tu conocimiento, doctor, como historiador, con todo este recorrido de cómo se ha desarrollado el fenómeno del turismo. ¿Y qué te parece si retomamos el tema de las edades? Nos vamos a tiempos modernos, ¿te parece? Sí, tiempos Renacimiento, modernos. Ilustración, Claro. tiempos modernos del fenómeno del turismo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, mira, los tiempos modernos son importantísimos. Es finalmente esta etapa trascendente que se denomina así precisamente porque harán los hombres, la humanidad, pues las cosas a su manera y dejará atrás pues todo este proceso medieval en donde al parecer las reglas se determinaban por una decisión divina, ¿no? Bueno, en los tiempos modernos, los grandes descubrimientos geográficos permiten que el fenómeno de los viajes cobre una importancia mayor. Es decir, ya hay más posibilidades de conocer lugares diferentes, se va a producir, por ejemplo, el descubrimiento de América, se van a empalmar cuestiones como la invención de la imprenta de tipos móviles que permite ahora pues, que la información fluya con más velocidad y llegue a mayores espacios. Y será precisamente cuando se empiezan a desarrollar viajes con otro sentido, un sentido ya digamos que es movido por la curiosidad del conocimiento, y es entonces lo que va a empezar a construir una especie de turismo ilustrado, algo que se va a posicionar con mucha fuerza en el siglo XVIII y que tiene que ver básicamente con que los burgueses de la época hacían un gran viaje durante una etapa de su vida, cuando eran muy jóvenes, para conocer las principales ciudades de Europa. La mayor parte de estos viajeros eran británicos. Estos británicos se desplazaban por ciudades como París, ¿no? Como Florencia, como Roma, como Madrid, ¿no? Y en el periplo, en el viaje este que están desarrollando, pues los empiezan a identificar como los que andan dando la vuelta, los que andan en el tour, ¿no? Y esto es precisamente lo que va a provocar que se les empiece a llamar turistas, ¿no? Es decir, los que están haciendo este periplo del viaje ilustrado para lograr una mejor formación intelectual, moral en todos los sentidos de su vida. Y a partir de entonces el fenómeno es ya identificado como el turismo, es decir, dejamos de un lado el asunto específicamente de los viajes, ¿no? Para ampliarlo a un concepto mayor que es el de turismo y que tiene que ver ya con el desarrollo de una industria, la generación de una industria especializada para atender las necesidades de estos viajeros o de estos turistas, ¿no? Que son, por ejemplo, el surgimiento de la hotelería, el surgimiento de los restaurantes, empieza a transformar los hábitos en las propias ciudades, como por ejemplo provocar que la gente salga a comer fuera de su casa y empiece a activar pues esta serie de servicios que van a caracterizar de manera muy básica a la industria turística. Bueno, ¿qué ha pasado de ahí hasta acá? Se van a transformar con tal fuerza que en el siglo XIX, ¿no? Van a empezar a surgir ya algunas industrias que se van a considerar pues las bases del turismo contemporáneo, este fenómeno que se llamó durante mucho tiempo turismo de masas y que tuvo preeminencia pues hasta la década de los 80 del siglo pasado, es decir, hacia 1980, 88, 89, 90, ¿no? 1990, que es cuando empieza un rompimiento de este segmento, se empieza a fragmentar o a microsegmentar y nace un turismo que podemos denominar turismo postmoderno o postturismo, que tiene características muy diferentes. Bueno, ¿qué pasa con el turismo de masas? Es un turismo que empieza efectivamente en la segunda mitad del siglo XIX, es un turismo que estalla, que tiene una explosión muy fuerte, un boom, pues después de la Segunda Guerra Mundial. La aviación militar se transforma para convertirse en aviación de pasajeros, permite el desplazamiento de una mayor cantidad de personas entre continentes y entre ciudades, y el turismo empieza a cobrar pues, un auge inusitado para la economía. ¿Qué podemos decir sobre esto? Que la segmentación que sufre a partir de los años 90 permite que ahora se ofrezca un turismo orientado a las pues intenciones muy particulares de cada consumidor. Puedes tener un turismo enfocado en la gastronomía, puedes tener un turismo enfocado en el safari, puedes tener un turismo enfocado en las compras, en la salud, en básicamente cualquier actividad de las que mueven actualmente a nuestra sociedad. Es decir, los motivos de viaje ya en los tiempos modernos empezaron a diversificar, ya no era un motivo de viaje nada más por curiosidad
que la persona tenía curiosidad por conocer el destino, sino más bien ya el motivo de viaje lleva acompañado de una necesidad individual, personal, y aunado a esto, pues todo el crecimiento de la industria turística que nosotros en esta disciplina, pues industria turística, encontramos, como bien nos dices, el nacimiento de los hoteles, del servicio de la restaurantería, ahora nos comentas la aviación, Claro. encontramos servicios complementarios, lo que podemos caracterizar como ocio y recreación, la generación de festivales y toda esta industria de arte, ¿no? Arte y cultura, ¿no? Que ya también después de los tiempos modernos pues se ha aumentado, ¿no? La diversificación Claro. de los productos y de los servicios. Sí, absolutamente. No hay que perder de vista que esto va ligado de manera obvia, pues, a los procesos de la historia general de la humanidad, ¿no? Pensemos, la revolución industrial que arranca de 1750 a 1850 en su primera etapa, acompaña estas transformaciones, ¿no? La modernización de las vías de comunicación, de los medios de transporte, es decir, el macadam, pues, o el asfalto que conocemos para que los vehículos circulen en cualquier época del año, el ferrocarril y sus grandes avances, en fin, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y hoy por hoy, pues, una industria que, como decíamos al principio del programa, está movilizando a la mayor cantidad de seres humanos en los tiempos de paz. Si hablamos en términos estrictos, yo te podría dar una cifra, a principios de este 2016, que empezamos a conocer lo que ocurrió en el 2015, a nivel internacional, pues hubo más de 1.184 millones de turistas internacionales que se desplazaron por el mundo. Más de 1.000 millones de personas, ¿no? Casi 1.200 millones de personas que estuvieron haciendo actividades turísticas en el mundo. Para el caso mexicano, la cifra también es sorprendente. El turismo doméstico, el que hacemos nosotros como mexicanos a nuestras propias ciudades, a Vallarta, Acapulco, la Ciudad de México, en fin, debe estar rondando un poco más de los 80 millones de desplazamientos turísticos internos. Entonces, si eso lo empezamos a traducir en otros términos, pues podemos darnos cuenta de que se trata de un fenómeno digno de ser estudiado con seriedad, con profundidad y desde muchos aristas que naturalmente pues serán los invitados que te acompañarán en tu programa. Sí, por supuesto, y claro que esta conceptualización que nos mencionabas de turismo de masas, de los años 60, 80, probablemente siga predominando en con cierta temporalidad con estos datos que nos mencionas, ¿no? Es una gran movilización de personas, es un fenómeno que sigue llevando personas hacia otros destinos con diferentes motivos de viaje. Hoy día ya después del postmodernismo pues encontramos la modernidad y yo creo que es un tema que pudiéramos aunar un poquito más en nuestro siguiente espacio, que nos platicaras qué hay del turismo hoy día, cómo se ha venido presentando esto de la modernidad, este binomio complejo, ¿no? De modernidad y turismo, porque pues se está considerando y se sigue considerando como una actividad pues totalmente económica, ¿verdad? Sí, que no claro. lo es, pero hay una importancia hacia ese sentido. Regresamos en unos momentos.
regresamos a Bitácora de Sitio, seguimos hablando con Lalo. Nos estabas platicando sobre la modernidad, vamos a retomar el tema de la modernidad y el turismo. Nos hablabas de unas cifras estratosféricas sobre la movilización de las personas. ¿Qué pasaría ahora con México, ¿no? En esta modernidad, en este desarrollo del turismo? Hay que recordar también que el turismo, como este fenómeno contemporáneo, pues además de movilizar personas, ya lo habíamos comentado, pues moviliza también bienes, moviliza recursos, moviliza inversiones, inversionistas, capitales, y con eso también moviliza la cultura, ¿no? Porque pues las personas que vienen a desarrollar ciertos proyectos turísticos, pues traen con ello valores, experiencias, cultura, y esto se nos queda, ¿no? Nosotros también tenemos que aprender de esto. En términos de cifras, ¿cómo estamos? ¿Qué nos puedes decir, doctor? ¿Cómo andamos ahora? ¿Cómo andamos? Bueno, por fortuna parece que la cosa va funcionando bien en términos de cifras. Ya lo comentábamos, un poco más de 1.000 millones de personas que se desplazaron en el 2015 con motivos turísticos, 1.184 millones de personas, que es una cifra estratosférica de personas. A eso habrá que traducirlo en términos de dinero. Sí. Puede variar dependiendo del país el gasto que hace cada turista, pero podemos decir con estricto rigor que el 6% del Producto Interno Bruto mundial lo genera el turismo. En algunos casos se aproxima hasta el 9%. Quiere decir también esto que 1 de cada 11 empleos formales que existen en el mundo son generados por la industria turística. Quiere decir que para estados o para países como México, el 9% del Producto Interno Bruto es el turismo. México está entre los 10 principales países como receptores de este turismo internacional. El año pasado, 2015, debimos haber tenido una cifra cercana a los 30 millones de visitantes internacionales. Es una cifra altísima, no la habíamos alcanzado en muchísimos años, ¿no? Es decir, ya cuando le pegamos a los 20 millones estábamos muy orgullosos, ahora estamos elevando esto casi 10 millones más, casi 30 millones de turistas, y no está mal. Para el caso de Guanajuato, particularmente como estado, tampoco nos va mal. Hemos tenido algo así como 25 millones de visitantes, es una cifra distinta, ¿no? Es decir, tenemos algo así como unos 3 millones de turistas, pero 25 millones de visitantes. Es decir, personas que vienen de otros estados, de Querétaro probablemente, de Aguascalientes, de Michoacán, que hacen una visita dominical o una visita un sábado y no pernoctan. Pero de cualquier manera eso está permitiendo que nuestros comercios, nuestros restaurantes, nuestros museos, nuestros sitios atractivos, centros comerciales, ¿no?, tengan una dinámica muy efectiva, y que Guanajuato esté, pues de alguna manera, en una situación económica más estable y mejor que algunos otros estados de la República Mexicana. Más favorable, ¿no? Somos, para el destino, para las empresas, para la industria turística, para todos los que están en el sector. Exactamente, bueno, a nivel nacional somos el 6º estado en importancia en materia turística, y los otros 5 primeros son destinos de playa, entonces eso nos pone en una condición distinta. Nuestra oferta es fundamentalmente cultural, somos el destino cultural de México, suena un poco a eslogan gubernamental, pero es verdad, ¿no? Somos el destino cultural de México. Y a propósito, sí me gustaría comentar muy rápidamente qué pasa con Guanajuato como ciudad, la ciudad en donde está la sede de nuestra licenciatura en Administración de Recursos Turísticos. Pues es una ciudad que despierta su vocación turística. Esto probablemente puede ser una sorpresa para muchos. A finales del siglo XIX, nosotros empezamos a aparecer, siempre hemos sido atractivos, ¿no? Desde el siglo XVII, XVIII ya venían visitantes extranjeros a ver cómo funcionaban nuestras minas, cosas de ese tipo. Pero en el siglo XIX empezamos a aparecer en las guías turísticas norteamericanas, como en la guía Meyers o estas guías, ¿no? 1890 ya tenemos registro. Ya esas guías invitan a conocer el Teatro Juárez, invitan a conocer las momias, porque ya se podía entrar a las momias, invitan a conocer la Alhóndiga, ¿no? Invitan a conocer algunos de los principales edificios de nuestra ciudad. Y esto quiere decir que Guanajuato descubre vía la observación de los extranjeros su vocación turística y la alterna con su original vocación minera. Por eso es entonces que conviven de alguna manera pues actividades como la minería, que está vigente hasta nuestros días, y el turismo, que es fundamentalmente una de nuestras principales fuentes de supervivencia en la ciudad. Bueno, ¿cómo ha evolucionado
más o menos de manera similar a como estaba ocurriendo la historia del turismo a nivel internacional, ¿no? Empiezan a surgir algunos establecimientos, tenemos ya pues, registro de hoteles desde esa época, desde antes, pues, ¿no? De restaurantes con menús internacionales, con muchos atractivos que se están explotando. Y, bueno, nuestra escuela, que está cumpliendo casi los 18 años, muy joven para esto, pues se ha ocupado de estudiar esta temática y otras, y como parte de la formación de nuestros estudiantes, pues, de nuestros egresados. Pero creo que sí impacta este efecto económico que tiene el turismo en el caso de nuestro país, en el caso de nuestro estado, en el caso de nuestra ciudad, es relevante para el desarrollo económico de nuestras familias. Esto, pues, por pensar en las cifras económicas, ¿no? Hemos entrado también a esta segmentación, también se ofrecen diferentes rubros como el turismo gastronómico, el turismo enológico, que es una novedad para el Estado. Estamos de alguna manera incursionando en el campo de los viñedos, aunque los hubo en épocas previas, pues, pero volvemos a entrar en turismo de negocios perfectamente bien posicionado, con ciudades como León, ¿no? Que ya es otro, de los recorridos de los viñedos, pues ha sido un producto, una experiencia turística que se ha creado, ¿qué será? ¿En el último año? En el último año, justamente, sí, probablemente, y que también está pues pegándole a otro tipo de turismo, a otros visitantes, a otro motivo más de viaje, que es un motivo ya más de la modernidad, más de nuestros tiempos, y que pues permite que la ciudad reciba nuevos visitantes, nuevos turistas, y que nosotros, la gente que está en ese sector, pues pueda proporcionar otras experiencias. Claro, bueno, tenemos además una tasa de fidelidad altísima. La mayor parte de los turistas que vienen a Guanajuato salen con una experiencia agradable, a pesar de que los servicios no son lo ejemplar que quisiéramos, ¿no? Y son de alguna manera turistas que regresan, es decir, vuelven al destino, lo visitan una y otra vez. Particularmente hablamos del turismo nacional, aunque también se da en el caso de cierto turismo internacional. Hoy por hoy nuestro aeropuerto del Bajío, ¿no?, está resultando insuficiente para dar respuesta a la exigencia de viajeros internacionales que quieren venir al Estado. Así es. Y también esto del aeropuerto pues ha sido una dinámica también desde el gobierno del Estado, que han tratado de acercar más vuelos, ¿no?, para crear mayor conectividad entre los destinos. Sí, tenemos una excelente conectividad, de acuerdo a la información que proporciona el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo. Parece ser que estamos conectados con casi todo el mundo a partir de solamente una sola conexión, es decir, un vuelo que te toma un transbordo y estás prácticamente en las principales ciudades del mundo. Están pensando incluso en diseñar ya un vuelo directo Bajío-Japón, ¿no?, que sería espectacular. Con toda esta industria japonesa que ha venido al corredor industrial, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues me parece que este programa ha sido muy enriquecedor con todo lo que nos has comentado, estos datos, tan grandes datos. Nos parece que en algún otro momento pudieras regresar, doctor, a ampliar un poco más sobre esto de la investigación turística y el fenómeno del turismo. A las personas que nos están viendo, pues agradecemos el que estén por acá con nosotros, y el próximo programa pues tendremos algún otro invitado experto en la temática y esperemos que sea de su agrado. Hasta pronto.